Saludos, nosotras somos el grupo número 4. Vamos a estar tratando lo que es la formación embriológica del sistema nervioso. Entonces, cambia la diapositiva, por favor. Están los integrantes del grupo y yo voy a empezar con el primer tema. Cambia la diapositiva, que es, que es cómo se forma embriológicamente el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central es lo que ya conocemos, que vendría siendo lo que es el cerebro junto con el tallo encefálico. Entonces, para describir la información acerca del sistema nervioso central, tenemos lo que serían tres etapas principales. ¿Qué sucede? Que este se forma a partir de la capa ectodérmica y vamos a empezar con lo que sería la gastrulación y diferenciación de células progenitoras neuronales. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces durante la tercera semana de gestación, lo que vamos a tener es que va a empezar un proceso que se llama gastrulación, en la cual van a pasar de ser, vamos a decir, dos capas que serían epi e hipoblasto y se van a formar lo que sería ecto, meso y endodermo. Entonces, cuando esto sucede, se forma algo muy importante que es lo que sería la placa neural. Durante este proceso lo que va a pasar es que las células van a migrar hacia el conducto de Hensen, lo que va a provocar que esto se convierta, digamos, en un centro organizador de acción de células y va a señalizar cuáles son aquellas que se van a convertir en lo que sería parte del sistema nervioso central. Luego tenemos la neuralización. Próxima diapositiva, por favor, que básicamente se da hacia el final de la tercera semana. Lo que sucede es que van a ocurrir ciertos cambios en la placa neural que va a convertirla en lo que sería un tubo neural. Este tubo neural no tiene que ser necesariamente formado de una sola forma, sino que vamos a tener dos tipos, vamos a decir. Podría ser neuralización primaria y neuralización secundaria. Para la neuralización primaria, lo que vamos a tener es que las células de la placa se van a elevar hasta convertirse en pliegues que van a conformar lo que sería el tubo neural. Ya en lo que sería un tubo neural secundario, lo que vamos a ver es que se forma prácticamente como si fuera una barra gruesa y de esto lo que va a hacer es que se va a formar así para que el tubo neural se cierre en unos pliegues que se van a encontrar al mismo tiempo en una línea medial y a partir de esto se van a desprender unas células que van a migrar, dando así lugar al próximo proceso. Siguiente diapositiva, que van a ser la formación de vesículas primarias y secundarias. Entonces, antes de que se cierre por completo el tubo neural, va a ocurrir lo que sería una diferenciación macroscópica, que simplemente van a ser cambios que se reflejan dando origen a las vesículas primarias. Entonces, las vesículas primarias se identifican como lo que sería cerebro anterior, medio y posterior. Y lo que quede del tubo neural se va a convertir en lo que sería la médula espinal. El tubo neural se va a segmentar y se van a generar señales moleculares que van a dar origen a lo que vendrían siendo subtipos celulares. También tenemos que cuando se cierra el neuroporo posterior, estas vesículas ópticas se van a encontrar a los lados del presencéfalo y van a dar origen a lo que serían las vesículas secundarias, que van a ser dos partes. Van a ser el telencéfalo, que se van a convertir en lo que serían los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que se van a convertir en lo que serían las regiones talámicas e hipotalámicas. Hasta aquí mi participación. Abre tu micrófono. ¿Me escucha ahora? Sí, se Ok. oye. Bueno, yo voy a hablar sobre la formación embrionaria del tubo neural. Se conoce como tubo neural a la estructura que se forma durante la gestación y que es la antecerosa inmediata del sistema nervioso, siendo su cierre y evolución la que va a determinar por generar las diferentes estructuras de forma de parte del ser humano.
Técnicamente, el proceso en el que se genera y cierra el tubo neural empezaría a partir de la tercera semana de gestación y debería terminar de cerrarse aproximadamente eh, alrededor del 28º día. Es fundamental que se produzca el cierre del tubo con el fin de que la columna vertebral y el cráneo puedan proteger los nervios y el cerebro para que estos puedan formarse. La formación y evolución del tubo neural se produce a lo largo de un proceso conocido como la neurulación, en la que notocorda y el conjunto de mesodermo llevan al ectodermo a diferenciarse a neuroectodermo. Este se engrosa y termina por desprenderse de la hoja celular, formando la placa neural. Esta placa va a proceder a estirarse de manera rostrocaudal, de tal manera que va a ir generando pliegues que con el desarrollo del feto va a ir creciendo, el cual produce con el tiempo un hundimiento de la parte central, generándose un canal cuyas paredes van a ir cerrándose por sí mismas hasta generar una estructura en una forma de tubo, que es el tubo neural. Dicho tubo empieza a cerrarse sobre sí por la parte media, avanzando hacia los extremos. En este proceso también se separan y desprende del tubo las cretas neurales que determinarán generando el sistema nervioso autónomo y diferentes órganos y tejidos de los distintos sistemas corporales. Inicialmente el tubo va a estar abierto en sus extremos, formándose los neuroporos rostral y caudal, pero a partir de la cuarta semana empieza a cerrarse. Dicho cerramiento y el desarrollo del tubo va a generar diversas dilataciones en su parte rostrocraneal que en el futuro configura las diferentes partes del encéfalo. Generalmente se cierra primero el extremo rostral alrededor del día 25, mientras que el caudal se suele cerrar alrededor del día 27. Existe también lo que es un segundo proceso de neurulación, en la que la parte del tubo neural correspondiente a la columna vertebral se forma y a la vez se ahueca de tal manera que se vacía la cavidad interna de dicho tubo, generando una separación entre epitelio y células mesenquimatosas. En las médulas encontramos que la parte ventral aparecen las neuronas motoras, mientras que en las sensoriales aparecen en la parte más dorsal de esta área. ¿Puede cambiar la imagen, por favor? Vamos a hablar de la formación de las diferentes regiones cerebrales. A lo largo de la formación y el desarrollo del tubo neural se van a ir produciendo las estructuras que forman nuestro sistema nervioso adulto. Las células del tubo neural, una vez cerradas, empiezan a dividirse y generar diferentes capas y estructuras. Será en la parte anterior o rostros craneal del tubo en el que se aparece el cerebro. Podemos ver aquí que durante la cuarta semana de gestación pueden observarse que se desarrolla el prosencéfalo, el mesencéfalo y el roboencéfalo. Durante la quinta semana, en esta parte, podemos ver que el primero y el tercero se dividen, formando el telencéfalo, el diencéfalo y en primero y el metencéfalo y mielencéfalo de segundo, de una manera relativamente rápida. La estructura va cambiando de manera heterogénea, creciendo los diferentes tipos de estructuras. Hasta aquí mi exposición. Yo voy a estar hablando sobre las vesículas cerebrales. Se dice que las vesículas cerebrales son un conjunto de dilataciones formadas por el tubo neural durante la cuarta o quinta semana de gestación del desarrollo embrionario. Estas se clasifican en... El cerebro se clasifica en esta etapa en anterior, posterior y medio, y cada parte del cerebro contiene una vesícula biliar, las cuales son anterior está la vesícula telesenfálica,
está la vesícula prosencéfalo, que esta a su vez se divide en telencefálica, a los lados y en el medio diencefálica. En el medio se encuentra, en el cerebro medio se encuentra el mesencéfalo y en el cerebro posterior se encuentra el robencéfalo, que este a su vez se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. La división del cerebro, división de las vesículas cerebrales, acá le presento un pequeño esquema que cómo se divide. Las tres vesículas principales son prosencéfalo, mesencéfalo y rombocéfalo. El prosencéfalo se divide a su vez en telencéfalo y en diencéfalo, donde el mesencéfalo se queda igual, llamándose mesencéfalo, y el rombocéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, cuando van desarrollando, o sea, a medida de que va pasando el tiempo, se dividen, o sea, se van desarrollando en las paredes. El telencéfalo se desarrolla en la pared cerebral en los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se desarrolla en el hipotálamo. El mesencéfalo se queda en el mesencéfalo. El metencéfalo se desarrolla en la tuberancia del cerebro. Y el mielencéfalo se desarrolla en el bulbo raquídeo. Más adelante, las cavidades que ocupan cada una son el metencéfalo en los ventrículos laterales, el diencéfalo en el tercer ventrículo, el mesencéfalo en el cuarto, el metencéfalo en la parte superior del cuarto ventrículo y el mielencéfalo en la parte del cuarto ventrículo del cerebro. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, yo continuaré Sí. con la parte final de la exposición que me corresponde a los pares craneales. Para la cuarta semana, del desarrollo ya están presentes todos los núcleos de los 12 nervios cervicales, todos excepto los nervios olfatorio y óptico. En este último, los centros de proliferación en el neuroepitelio establecen ocho segmentos diferenciados. Las rombomeras, estas rombomeras dan origen a los núcleos motores de los nervios craneales, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el undécimo y décimo par craneal. El establecimiento de este patrón segmentario parece estar dirigido por el mesodermo agrupado en somitas bajo el neuroepitelio suprayacente. Las neuronas motoras de los núcleos craneales se ubican en el tallo cerebral, en tanto los ganglios están fuera del cerebro. Así, la organización de los nervios craneales es homóloga a la de los nervios espinales. No obstante, no todos los nervios craneales contienen fibras tanto motoras sensitivas. Los ganglios sensitivos de los nervios craneales se originan a partir de una serie de placodas endodérmicas y células de la cresta neural. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención.